Me había preguntado eso Leonel Solano. Leonel y Cintia. Sí, bien, gracias, Sí, profe. profe. Bien. ¿Y los demás compañeros, alguna otra duda o consulta? No Profe, tienen dudas. generados por la actividad principal y secundaria de la empresa. Sí, ambos son Sí, sí. transaccionales. No Todo lo que tiene sean- nada, no tiene nada que ver con la operatividad, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden ser generados por la actividad principal o de la actividad secundaria, ¿sí? En tanto que haya voluntad de ejecutarlos, son resultados transaccionales. ¿De acuerdo? Resultados. Porque muchas veces ponen la definición y nos dan cuentas patrimoniales como ejemplo. Estamos Sí, un error muy común. más grueso y obviamente que con esos errores no van a poder aprobar. Ahí he visto algo en el chat. Resultado no transaccional, da un ejemplo. Resultado por tenencia, RECPAM, caja, XX. No, eso No, caja resultó por tenencia. ¿Y qué otro más dijiste? RECPAM, Rectan, sí, está bien. caja XX, pone entre comillas. ¿Eso qué es eso? Caja XX, no entiendo. Tampoco, Alfredo Figueroa, el que escribió. ¿Qué significa eso? RECPAM, caja XX, No, parece no. que está mezclando el RECPAM de la cuenta Javi XX, por eso está todo. Los rubros, dice, pueden Claro. ser gastos de comercialización y de administración. Sí, Sí. Leila, sí, es lo que acabamos de decirle a Leonel. Para representar un siniestro, aquí pregunta Miguel Patagua, para representar un siniestro, la cuenta que se usaría sería siniestro, el siniestro que sea, un accidente que tuviste, una inundación. El nombre de la cuenta, uno tiene que ser representativo del hecho que uno está, del hecho que está contabilizando. Así es. Ya sea por rotura, por ejemplo, si un siniestro por rotura, por una inundación. Por ejemplo, lo que pasó en Bahía Blanca, generalmente muchos comercios se deben haber perdido un montón de mercadería, entonces es un resultado no transaccional, generó una pérdida por un siniestro que no dependía de la voluntad de ellos. Son situaciones Típicas. meteorológicas que escapan de la voluntad del ente, que ocurrieron y que han replicado en el patrimonio empresarial. ¿Sí? Sí, pérdida por rotura. Así, Sí, comparto lo que acabamos de manifestar y por favor tenganlo presente. Si es que les llegan a pedir ejemplos de cuentas relacionadas a los resultados transaccionales o no transaccionales, tienen que hacer alusión a cuentas de resultados, ¿sí? Por favor, no consignen cuentas patrimoniales porque eso les va a costar el examen, ¿sí? Eso es un error muy, muy grueso, muy común, lamentablemente. Si estamos hablando de resultados, ustedes se tienen que focalizar en cuentas de resultados, positivas o negativas, nunca en cuentas patrimoniales, ¿de acuerdo? Profe, había un examen, yo no recuerdo si preguntaban creo que era en un punto de estos, que consignemos rubros. Y ahí es donde yo entré en la confusión. Acá entonces los rubros o son componentes lo que aparece en la estructura del Siempre estado de rubros. resultados. Siempre rubros. Nunca le vamos a pedir componentes. Nosotros nos focalizamos en lo que es la contabilidad integrada por rubros y por cuentas. ¿De acuerdo? Bien. Y el estado de resultados, lo que figuran acá son rubros. Totalmente. Sí, Todos los estados contables son rubros, ¿sí? Bien, bien. Ustedes tienen los modelos de estado de situación patrimonial, el modelo de estado de resultado, el modelo del estado de evolución de patrimonio neto. Todo lo que tenemos ahí son los rubros que integran cada uno de los modelos. Bien. O sea, por ejemplo, si yo pongo una cuenta luz y agua y me dice a qué rubro del estado de resultados pertenece, pondrían gastos operativos, por ejemplo. No, luz y agua es gasto de comercialización o de administración de los bien, dos. las ubico dentro de esos rubros. Perfecto. Claro. Muchas gracias. No, por favor.
Buenas preguntas, chicos. Está Bien. bueno lo que están preguntando. ¿Alguna otra duda al respecto con relación a la unidad número 1? Bien, si no tenemos duda, Vamos a la unidad número 2. vamos a la unidad número 2. Caja y bancos. Perfecto. ¿Qué dudas tienen, chicos? Fíjense, ustedes tienen que estar en este momento con el programa en mano. Van haciendo una recorrida y en base a eso van consultando, ¿sí? Con respecto al rubro caja y banco, chicos, ¿qué duda tienen? Un rubro muy importante que se vincula con la casi totalidad de los rubros que integran la estructura patrimonial y también la de resultados. Así que uno cuando quiere llevar bien la contabilidad tiene que llevar un adecuado control en caja y bancos, porque es un rubro que ejerce un gran atractivo y donde se pueden dar ciertas maniobras un poco fraudulentas, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, dudas puntuales. En los otros rubros, en las otras unidades, nosotros para determinar las previsiones para desvalorización, hacíamos una comparación. Sí, pero espera, Abigail, Pero espera que espera. vayamos Vamos unidad por unidad. Claro, pero tenemos una previsión para desvalorización en este rubro también. Sí. Sí, de moneda extranjera. Y esa surge de comparar, porque no, en esta unidad no hace cómo se obtiene como en las otras unidades siguientes. No, es que es distinto La el nombra nada tratamiento más. contable, es distinto el tratamiento Bien, contable. solamente tenemos que saber que tiene que existir una para las monedas extranjeras entonces. Exactamente, y obviamente reflejarla como tal. Así Perfecto. es, Leila. Leila Yo porque también iba está haciendo la preguntando. comparación con las otras unidades. Sí, no, pero de eso no dice nada la NUA. Bien. Simplemente las mencionamos. Perfecto. Las cosas que nosotros no les hayamos enseñado, no se preocupen, no vamos a evaluar. Pero por favor, vean bien todo lo que hemos dado, tanto en la teoría como en la parte práctica, y vean también, apóyense en los libros y en la NUA. Pero está bien tu pregunta, Abigail, porque eso quiere decir que sabés cuáles son las cuentas que integran. Lo que nosotros no les explicamos a ustedes cómo se calcula esa previsión para la devaluación de la moneda extranjera. Con el solo hecho que sepan de que existe esa previsión, ¿cierto? Y que es una cuenta del rubro caja y banco, está bien. Y sería la Así única es. que lo regulariza Al rubro. Obviamente a la moneda extranjera que está dentro del rubro caja y banco. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Tienen que ver todo y por favor hagan una lectura comprensiva de lo que es la teoría y la práctica. Si bien es cierto, les vamos a pedir definiciones, conceptos, reconocimientos, alguna medición inicial o posterior, no quiere decir que eso no va a ir acompañado de algún ejercicio de razonamiento para ver si ustedes todos esos conceptos teóricos lo han aplicado en la práctica, ¿sí? Entonces, ahí van a tener que, de alguna manera, en situaciones problemáticas o situaciones de la vida real que le vamos a ir planteando por determinados rubros, ustedes van a tener que decir si eso forma parte integrante de ese rubro o no, dando la justificación correspondiente. A lo mejor dicen que está bien, que sí pertenece o no pertenece, pero si no justifican bien, no estaría bien la respuesta. Entonces, tiene que ser completo, digamos, con un criterio contable que afirme lo que ustedes están manifestando. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda con el rubro caja y banco, chicos? ¿Nadie tiene ninguna consulta? Si no hay consulta, pasamos al otro rubro. Vamos al rubro inversiones. El rubro inversiones.
Unidad número 3. Así es. Este tema es muy largo, es un tema donde hubieron muchas innovaciones. Sí. Tengan especial cuidado. Tiene sus particularidades, entonces presten atención por los cambios, sobre todo porque hay muchos chicos que venían rindiendo con el programa anterior y ahora obviamente ya tienen que hacerlo con las NUA. Está de más decir, ya desde el mes de diciembre, que estamos evaluando con las nuevas normas contables, ¿no? Así que tengan especial cuidado con esas cuestiones. Tengan presente los nombres de los rubros. Hay determinados rubros que han tenido muchísimos cambios, muchos cambios. Por ejemplo, créditos antes eran 2 rubros, del corriente y no corriente, y ahora son 6. Entonces, tienen que tener especial cuidado porque obviamente al ser más diversificados los rubros, también tienen que tener especial cuidado dónde clasifican cada cuenta. Sí. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Salomé. ¿Maquinarias para alquiler es del rubro otras inversiones? No, maquinarias para alquiler, de acuerdo a NUA, ya forma parte integrante del rubro bienes de uso. ¿Sí? Esa es una innovación importante que ha incorporado la NUA. Hasta antes de la formulación de estas nuevas resoluciones técnicas 56, 59, las normas contables profesionales anteriores encuadraban a las maquinarias para alquiler dentro del rubro otras inversiones. A hoy, con las nuevas normas, forman parte integrante del rubro bienes de uso, ya sea maquinarias para alquiler, motores para alquiler, todo lo que sea algún bien de esta naturaleza y que esté destinado para el alquiler, forma parte integrante de bienes de uso, ¿sí? Sí, esa es una modificación importante que hicieron las NUA con respecto a las normas contables anteriores. Sí. Por eso muchos alumnos estudian de apuntes anteriores y se confunden cuando uno le toma esto. Bien, profe, gracias. Buena pregunta, Salomé. Fíjense en que ahí el año pasado, como complemento del trabajo práctico de bienes de uso, creo que era el 12, el 13, hemos puesto un BIS, donde le hemos dado un ejemplo práctico de maquinarias para alquiler, creo que era. Sí. Así que los que han cursado el año pasado la tienen bien clara con esta cuestión. Que vieron la práctica. Sí. Y en teoría también les dimos, así que... Sí. Teoría se dio todo. ¿Alguna duda con el rubro inversiones? Inversiones financieras, otras inversiones dentro del activo corriente, propiedad de inversión, permanente. Fíjense con el programa, chicos, por favor. Seguro que alguna duda de acá les va a surgir. Nadie ha anotado, porque siempre nosotros les vamos indicando que en la medida que van estudiando, vayan anotando las dudas que se les generen. En determinados tipos de rubros, tengan presente la forma en cómo ahora se determina, supongamos, el costo de adquisición o cuál es el costo de construcción. Tengan especial cuidado con eso, ¿no? Porque también hubieron algunos cambios, ¿no? Sí. Entonces, ustedes esto en la práctica lo han hecho. Entonces, tienen que de alguna manera tener fresco esos conocimientos. Miren bien los trabajos prácticos para que de alguna manera hagan ese nexo entre la teoría y la práctica y lo razonen y le saquen provecho. Bien. ¿Nada de dudas de inversiones? No. Acá, contadora, disculpe, en las acciones sin cotización, cuando son corrientes, forma parte de... Ay, esa es la duda. Hay una... ¿Acciones con cotización o con...? No, las acciones en general.
dice que son consideradas, puede ser como inversiones, siempre y cuando no sean corrientes. ¿Es así? Si no son créditos, algo así es. No, no, no. No, Las no, acciones no. con cotización y sin cotización, ambas forman parte integrante de las inversiones financieras. Así es. ¿Sí? Y la clasificación en corriente o no corriente, obviamente va a estar supeditado a cuál sea tu intención de invertir, dependiendo. Ahí, Abigail, por lo que estabas diciendo, me parece, creo que tenés una duda. Cuando estamos hablando de Las acciones, participaciones deben ser, sí, sí, sí. no es que nosotros estamos emitiendo acciones, nosotros estamos invirtiendo en acciones, estamos adquiriendo acciones, Bien. que pueden ser con o sin cotización. Sí, ahí vi mi apunte y no, la duda era respecto, perdón, al rubro participaciones permanentes en otras entidades. No, y eso es cuando uno adquiere acciones de otras empresas, que ya lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver, o sea, dentro del rubro inversiones, cuando hablamos de participación permanente en otras entidades, cuando nosotros adquirimos esas acciones, no solamente con la intención de hacer una inversión, sino de tener una participación en la decisión de la otra empresa. Por eso las Claro. mantenemos, no las adquirimos para venderlas, Y sino las adquirimos casualmente, para tener un control o una participación de la otra empresa. O y sea que ahí, esta participación, si es corriente, o sea, no es a largo plazo, va a ser una inversión financiera. Si no, sí se considera Es que como un siempre, rubro cuando aparte. yo lo hago con la intención de que sea permanente, para tener un control, ¿no es cierto?, es de largo plazo. No lo hago, no lo hago no compro una acción de Ledesma para venderla mañana o dentro de los 30 días o de los 12 meses posteriores. Si yo compro con la intención de formar parte y poder formar parte de esa empresa y poder tener un control sobre las decisiones, o sea, eso lo hago porque son de largo plazo. Sí. y casualmente ahí, Abigail, tenés presente, porque ya el nombre del rubro te está diciendo, participación permanente. Al decir permanente, te está dando la idea de activo no corriente. No corriente. Ahora, si vos compras una acción, suponte, sin cotización o con cotización, con el ánimo de obtener alguna diferencia, y lo haces con el ánimo de obtener una renta, pero al corto plazo, sin duda alguna, en ese caso lo encuadrarías como una inversión de tipo financiera del activo corriente. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ya adquirís un paquete accionario de significación, con lo cual vos podés ejercer control conjunto o influencia significativa, ya la situación varía y por ende encuadraría dentro del rubro participaciones permanentes en otras entidades, que forman parte integrante del activo no corriente dentro de este rubro. ¿De acuerdo? ¿Ves la diferencia? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto, eso es importante para todos, chicos. ¿Se entendió eso? Bien. Este es un rubro muy, muy importante que tuvo muchos cambios, así que véanlo bien, hagan una lectura comprensiva. ¿Mm? Perfecto, Valeria. Acá dice, Leonel. sí, profes, ¿qué cuentas serían las regularizadoras del rubro participación permanente en otras entidades? Y ahí podemos tener varias cuentas regularizadoras. A ver, razonemos un poquito. Si yo de pronto tengo registrado el valor llave de la participación permanente de la sociedad XX subsidiaria, ese valor llave ya sabemos que tiene implícito una amortización acumulada, que sería amortización acumulada, valor llave, participación permanente de la sociedad XX asociada o subsidiaria. O sea, podés tener estas dos posibilidades, que sea subsidiaria, que sea asociada, y obviamente la amortización acumulada de dicho valor llave son ejemplos típicos de cuentas regularizadoras de este rubro. Sí, pero es la amortización del valor llave, chico, la cuenta regularizadora. Sí. Abigail Patagua pone los valores llave. No, el valor llave No. La amortización acumulada del valor llave. Acumulada. Esa ¿sí? es la cuenta regularizadora. Porque la cuenta amortización solita es pérdida. ¿Sí? La acumulada es la que actúa con carácter de regularizador. ¿De acuerdo? Pongan completo el nombre de las cuentas. Perfecto. ¿Se entendió esto, chicos, para todos?
Por lo que veo en el chat parece que sí, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, quería Profe, el consultar. precio de... A ver, Cintia Torres, primero que. ¿Cuál es tu Sí, duda? si bien en los trabajos prácticos, cuando hicimos la participación permanente fue en una entidad sobre la que teníamos control o control conjunto, pero si fuera, o sea, no hicimos un ejemplo, pero sería el mismo tratamiento para una donde se tenga influencias significativas para reconocer el tema del valor llave y bueno, porque la norma cuando dice la medición inicial, que es el costo de adquisición, menciona para los tres tipos, digamos, de control, control conjunto, influencia significativa, y que después la medición posterior sería hacer el valor patrimonial proporcional. Sí. No sé si tenés la duda que... Sí, lo que pasa es que estamos hablando de la amortización del valor llave, no de la acción. Lo que estamos amortizando es el valor llave, el mayor valor que vos pagaste por esa acción. La acción tiene un valor nominal. Entonces, el valor Sí, nominal de la no, acción pero no se deprecia. yo preguntaba, Eso. digamos, no por la amortización, sino porque, si la registración sería igual como estuvimos viendo en los trabajos prácticos si nosotros tuviéramos influencia significativa sobre otra entidad. Claro, varía el nombre de la cuenta. Ajá. La registración es la misma, lo que tenés que tener bien en claro el nombre de la cuenta. Pues no es lo mismo que yo ponga una cuenta subsidiaria o ponga una cuenta para participación permanente. Yo tengo que darle el nombre de la cuenta representativo de lo que significa. Ujú. Bien, profe. ¿Estamos? Aquí a ver, bien, profe. Profe, yo no entiendo bien integración horizontal e integración vertical. Esto pregunta para aquí, antes que Abigail, había Solange Abigail, puede ser. Salomé Abigail también quería preguntar. Ya te No, contestamos. mi pregunta solamente era, por ejemplo, el costo de adquisición es el precio de, perdón, el precio de adquisición es el precio de contado, ¿verdad? El valor por el que se incorpora es por su valor de contado. Sí, te pueden dar como dato el precio de lista, pero vos podés determinar el precio de contado si a ese precio de lista le detrae los intereses implícitos, ¿sí? Entonces, y obviamente sobre ese valor le vas sumando todos aquellos gastos necesarios, ¿sí? En los que pudieras haber incurrido los costos de servicios directos, los costos de servicios indirectos, ¿sí? Si es que estás importando un bien, los honorarios, los aranceles de importación, etcétera, tal como está previsto en la NUA. Sí, profe, gracias. No, por Ahora favor. sí, ahora Leila Valentina dice, profe, yo no entiendo bien lo de integración horizontal y vertical. ¿Qué es lo que no entendés, Leila? Yo te explico. ¿Dónde está Leila? Por la cantidad de votos se sabe la participación, claro. Obviamente. Eso tiene que ver, por la cantidad de votos se sabe la participación, exactamente. Si tengo influencia significativa o tengo el control. ¿Estamos? Pero vos preguntabas, Leila, profe, yo no entiendo bien lo de integración horizontal y vertical. ¿Qué es lo que no entendés, Leila? Ahí yo me acuerdo que en el Power le habíamos dado un ejemplo de integraciones y creo, si no me falla la memoria, le habíamos dado el caso de la elaboración del PAM, ¿sí? Sí. Ahí lo que tienen que tener en cuenta, a ver, chicos, lo que tienen que tener en cuenta tienen que saber bien los conceptos de lo que es, no estudiar de memoria y razonar. La integración horizontal, ¿no? Es cuando se relacionan dos o más entidades que tienen el mismo objeto social. Por ejemplo, y que pueden llegar y tienen la misma actividad, y pueden llegar a vincularse por participar en la misma cadena de una etapa productiva. Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿cuál es el objeto social de la Coca-Cola? Vender gaseosa. Manao es vender gaseosa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando la Coca-Cola compra a Manao, está haciendo una integración de tipo horizontal. Tienen el mismo objeto. ¿Con qué objeto lo hace la Coca-Cola? Para tratar de eliminar la competencia. Entonces, en ese caso, existe una integración
horizontal. O sea, tienen el mismo objeto social. ¿Sí? En cambio, la integración vertical, ¿no es cierto?, no tienen el mismo objeto social, no desarrollan la misma actividad, pero pueden llegar a vincularse por encontrarse en distintas etapas de una cadena productiva. Por ejemplo, yo produzco trigo. Yo soy un productor de trigo, gano por la comercialización de trigo. Yo al trigo tengo que ir y venderlo en molino. El molino me compra. El negocio del molino es otra persona. El molino muele el trigo y saca la harina y se lo vende a una panadería, que es otra persona distinta. Y la panadería produce pan y le vende al consumidor final. Entonces, cuando yo, que soy el que produzco el trigo, adquiero, ¿no es cierto?, el molino, me autovendo, y a su vez produzco y produzco el pan, en ese caso hay una integración vertical. Son distintas etapas de una cadena productiva. Es como que se complementan. Y de esa manera es como que ejercen mayor fuerza y abarcan mejor participación en el mercado, uniendo sus esfuerzos, cada uno desde su rol. En cambio, distinto es en la horizontal. Claro. ¿Mm? En la horizontal lo que se hace es tratar de eliminar a la competencia, tratar de tener un mercado monopólico. La Coca-Cola compra a Manaus, compra toda la fábrica de agua que tenemos acá y es la única que vende agua. Y bueno, hace un monopolio. Es una integración horizontal. ¿Entienden? Esa era mi duda, muchas gracias. No hay problema. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos, de esta unidad? Si no hay más, pasamos a la próxima unidad. ¿De inversiones algo que haya quedado sin analizar? Bueno, fíjense bien ahí, en el Power creo que en el Power figuraban la mayoría de las cuentas que integran los rubros. Estudien las cuentas y razonen con las cuentas, chicos. Vamos a la unidad número 4. Unidad 4, créditos. Dudas. Créditos. Otra unidad muy importante, y esta como ejemplo de la diversidad de créditos que ha incorporado la NUA, ¿sí? De tener 2 rubros, ahora pasamos a tener 6, ¿sí? Cuenta por cobrar a cliente en moneda, cuenta por cobrar a cliente en especie, crédito impositivo, crédito con parte relacionada, otra cuenta por cobrar en moneda, otra cuenta por cobrar en especie. Y son todos los rubros que integran el rubro crédito. Créditos en moneda, créditos en especie. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a créditos? En crédito estoy en el chat, no veo nada. No hay nada. Yo estoy siguiendo el chat. Levanten la mano o activen sus cámaras, chicos. Hay poquitos que activaron. Los demás no les conocemos la cara. Sí, Manuel. Disculpe. La cuenta previsión para desvalorización de créditos es una por cada rubro de créditos, ¿no? Sí. No es una general. Sí, es una por cada uno, exactamente. Porque cada rubro va teniendo sus particularidades, entonces una por cada uno de los rubros. Fíjense, cuando nosotros en el Power les acompañábamos el listado de cuentas que integra cada uno de los rubros, siempre figuraba al final la cuenta regularizadora de previsión. Otras tenían los descuentos de documentos o los endosos o las sesiones de cheque de pagos diferidos, pero siempre la previsión estaba presente en la totalidad de los rubros, ¿sí? Y como toda previsión es una cuenta regularizadora del componente, ¿no? Exacto. Nace, como toda previsión, nace con saldo acreedor y regulariza el activo, por eso va restando el activo. El saldo que tiene la cuenta regularizadora, previsión, es un saldo acreedor, pero se le expone en el activo regularizando la cuenta que lo originó, por eso va restando en el activo.
Así es. En el caso de las previsiones que son regularizadoras. Ya vamos a ver después que hay otras previsiones que no son regularizadoras, que si no, son previsiones de pasivo. Ahí ponemos en el pasivo. Voy a tomar un vasito de agua, Fabi. Sí, sí, Un tranquilo. segundito. A ver, chicos, ¿qué otras dudas más tienen? Acá estamos para evacuar dudas, así que saquen provecho a las consultas y, bueno, tratemos de aclarar todo aquello que a lo mejor no ha quedado lo suficientemente expuesto o aclarado en su momento cuando ustedes estudiaron la materia. Profe, una consulta. En la medición inicial, digamos, identifica o clasifica, por un lado, los créditos de moneda originados en operaciones que generan ingresos de actividades ordinarias entre partes independientes, después créditos con los propietarios de otras partes relacionadas y, por último, créditos en moneda originada en transacciones financieras entre partes independientes. Sí, Respecto del así los rubro- hace, así los segrega la NUA, pero no Sí, le pero vamos a pedir todavía con tanto nivel de detalle. claro, que yo Como quería saber ustedes, que sobre antes. todo los que vienen rindiendo desde diciembre a la fecha, podrán advertir que estamos haciendo un cambio un poco gradual, porque tampoco podemos hacer así abruptamente grandes cambios, grandes innovaciones, porque sabemos que no va a ser saludable para ustedes. Entonces, tratamos de hacer un cambio más bien gradual. Sí, perdón, Cintia, te interrumpí. Quería saber la medida inicial para créditos impositivos, digamos, en cuál de estas tres se encuadraría, sería para, o sea, yo lo que entiendo que sería por el valor de las sumas entregadas. Sí, por el Ah, valor de las sumas entregadas, sí. claro, yo entonces lo encuadraría dentro de créditos en moneda originados en transacciones financieras entre partes independientes. Y en cierto modo sí, lo que Sí. pasa que lo que no está en la NUA, nosotros hemos puesto acorde a lo que dice la NUA. Lo que no Sí. dice la NUA no lo hemos puesto, ¿sí? Ujú. Y eso casualmente es uno de los temas que cuando elaboramos los Power no lo mencionaba. Entonces ahí en esas situaciones que están un poco sin mayores aclaraciones, bueno, hay que aplicar un poco el sentido común, la lógica. El Bien. criterio que vos estás exponiendo es razonable. Bien, profe. Gracias. No, por Leila favor. Valentina pregunta, ¿es importante saber bien los métodos de cálculo de previsión para cuenta de dudoso cobro? Y tienen que saber cómo se calcula si lo vimos en la clase práctica. Hicimos ejercicio y Y lo es vimos en teoría sencillo, también, y aparte. es sencillo. Estamos viendo métodos estadísticos, básicamente. Ujú. Pero sí tienen que saberlo, lo vimos en trabajo práctico, chicos. Sí, así es. Si en realidad tienen que saber todo lo que está en el programa. Así es, Profe, todo. Y todo lo que hemos dado en realidad, porque, digamos, el programa ha sido desarrollado íntegramente. Claramente. Sí, Sí, Cintia. Cintia. Quería saber un ejemplo cuando dice que la medida inicial es al valor descontado de los flujos efectivos futuros. O sea, ¿cómo sería un ejemplo para registrarlo o para hacer esa Eso, medición inicial sería? eso cuando nosotros dimos en clase, siempre les hacemos alusión que todo lo que es relacionado a la temática de evaluación lo van a ver en contabilidad de segundo año. Nosotros, ¿qué No le hacemos vamos en esta contabilidad básica? Simplemente hacerles mención de cuál es el criterio, pero ya la parte práctica de la utilización de los valores de flujo de efectivo, eso lo van a ver ya con los profesores de contabilidad de segundo año, ¿sí? No queremos invadir terreno de otras asignaturas y tampoco restar atención a lo que sí necesitamos que ustedes aprendan en esta instancia. ¿De acuerdo, Cintia? Sí, profe, No entonces le tenga en vamos a cuenta pedir, que... no le vamos a Claro. profundizar ese tema. Quédate tranquilo. Lo que no se dio en práctica ni en teoría no va a ser evaluado. ¿Mm? Acá Abigail Patagua dice, decían que era traer un valor del futuro a la actualidad con una tasa de interés, pero sí es una fórmula que se aplica. En realidad no es una tasa, sí se explica una fórmula, pero no es una tasa de interés, se utiliza una tasa de descuento.
Y hay una cosa parecida a la tasa de interés. Pero no le vamos a tomar esto, chicos. Después Gastón Burgo pregunta, profe, no entendí entonces la previsión para desvalorización de crédito. ¿Va en todos los rubros? ¿También en créditos impositivos? ¿Crédito por partes relacionadas? No, en crédito impositivo no se No va, da. no va. No, no. No, va, tómenlo. Va en lo que, fíjense, en el Power que nosotros le hemos acompañado, que están dentro del aula y que ustedes todavía tienen acceso, está bien detallado en qué rubros tienen esas cuentas de previsión para desvalorización de crédito. El crédito impositivo no es susceptible de desvalorización, ¿sí? Entonces, puntualmente, fíjense, alguien preguntó si estaba en 2 o 3, mencionó créditos en moneda y no recuerdo cuál otro más, y yo respondí que sí, pero no con esto quiero decir que a la totalidad de los 6 rubros van a tener una cuenta regularizadora. Créditos impositivos en particular no cuenta con una cuenta regularizadora. Eso quiero aclarar. Perfecto, Gastón. Bien. ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, profe. Yo tenía una duda. Seguros pagados por adelantado, servicios de vigilancia pagados por adelantado y anticipo para la compra de insumos de computación, ¿qué tipo de derecho representan? ¿Y esos son créditos en especie? Sí, pero quería saber si representaban un derecho de uso y goce. Sí. A ver, repetime en los ejemplos que citaste. Seguros pagados por adelantado, servicio de vigilancia pagado por adelantado y anticipo para insumos de computación. Sí, son de uso y goce. Son de uso y goce, exactamente. Esa era mi duda. Gracias, profe. No, por nada. Para que no se confundan en esto con los créditos en dinero. Cuando yo vendo mercadería, a mí me van a pagar con dinero en efectivo. Cuando yo contrato un seguro y lo pago por adelantado, no me dan plata. ¿Qué me dan? Me prestan el servicio del seguro. Cuando yo contrato el cable y lo pago en forma anticipada, a mí me dan el servicio de cable. ¿Por qué es un crédito? Porque yo lo pagué en forma anticipada. Si yo pagué en forma anticipada, a mí me están debiendo. ¿Qué me deben? ¿Me tienen que dar plata? No, me tienen que dar el servicio. Me están debiendo el servicio, me están debiendo la prestación del seguro. ¿Estamos? Exacto. Son cuentas que encuadran dentro del rubro otras cuentas por cobrar en especie. En ¿sí? especie. Que antes, con las normas anteriores, no se hacía esa segregación entre lo que era en moneda y en especie. Ahora ya se hace. Por eso que los ejemplos que citaste son los que encuadran perfectamente dentro de este rubro. De especie. Y hay una nueva, por ejemplo, la de los deudores varios por canje, que antes las normas anteriores no hacían referencia a este rubro. Que nosotros incluso en teoría le dimos un ejemplo de ese tema. Bien, en créditos, ¿hay alguna otra duda? ¿Algo que no haya quedado ¿Profe? claro? La Sí. cuenta socio XX cuenta particular, o sea, ahora está en otras cuentas por cobrar en moneda también, digamos, dentro del activo. O sea, porque Esto es yo... crédito por parte relacionada, ¿no? Si en cuenta particular. Claro, eso le quería preguntar porque, bueno, viendo la teoría del año pasado, habían dicho que era para otras cuentas por cobrar en moneda y bueno, yo creía que también que iba dentro de créditos con parte relacionada porque se trataba del socio, digamos. Es crédito con parte relacionada. Y este crédito se generaría, por poner un ejemplo, bueno, cuando el socio aporta, o sea, integra lo que se comprometió a aportar, en su momento la cuenta era, bueno, socio XX, bueno, depende de cuál sea la sociedad, pero por ejemplo, cuota social. Y una vez que ese socio, suponiendo que haya integrado de menos de lo que se comprometió a integrar, nosotros tendríamos que saldar esa cuenta y colocarla acá en activo, o sea, como cuentas si el socio integró de menos a lo que se había comprometido, obviamente tenía un crédito con parte relacionada por la diferencia, por el aporte pendiente de integración.
Ese es un crédito a favor del ente. Ujú. ¿Sí? Entonces la cuenta dejaría de ser socio XX, por ejemplo, cuota social, y pasaría a ser socio XX cuenta particular. No, hijita, porque No, vos me no. estás dando el ejemplo casualmente de que ese socio te Sí. aportó de menos. Suponte, él te Ujú. tenía que aportar 100 y te aportó 80. Te debe 20. Entonces, los 20 pesos, ¿dónde lo expones? Lo expones dentro de créditos con partes relacionadas bajo la cuenta socio XX cuota social. Ahora, si se daría la inversa de que él se había comprometido a aportar 100 y te aporta 120, Nosotros esos lo- 20 sí lo expones como cuenta particular. Eso ya sería como otras deudas. Ah, ya. Sí. ¿De Claro, acuerdo? pero eso le ya estamos sería de debiendo en ese caso. pasivo. Claro. Claro, Y Pero puede ser un eso pasivo ya porque es estamos debiendo. pasivo. sí, Lo que pero es yo digo, crédito es cuando aportó de menos. Para que sí, sea pasivo es porque aportaste en exceso. claro, pero yo digo, ¿cuándo surge la cuenta socio XX cuota particular en el activo? Y cuando la sociedad le presta plata a un socio. Ah, está bien. Ujú. Ujú. Cuando la Bien, sociedad le profe. presta plata a un socio, el socio le está debiendo. Ese socio te debe. Si te debe a vos, es un activo, es un derecho. Ese derecho Claro. te tiene que pagar con dinero. Ujú. O Bien, bien profe. cuando aporta en exceso, vos vas a cancelar el crédito socio XX cuenta aporte y vas a poner también acreditando la cuenta socio XX cuenta particular. Y esa última es la que va a formar parte integrante del elemento pasivo. ¿Sí? Ujú. Sí, profe. Bien, gracias. Bien. O sea, el ejemplo que yo te decía. El socio estaba comprometido a integrar 100, te aporta 120. Suponte, ingresa el bien X por 120, se da de baja el crédito por 100 en la cuenta socio XX cuenta aporte y a su vez se da nacimiento al pasivo con la cuenta a socio XX cuenta particular. Y esta forma parte integrante y se debe exponer dentro del elemento pasivo, la cuenta particular. Ahí estarían haciendo, ¿sí? Cuando Bien. aportó de más. ¿Mm? Esto generalmente pasa cuando, supongamos, el socio se comprometió a integrar con un bien. Y a lo mejor yo pensaba como socio que ese bien valía 100 y cuando va a peritaje le dan un valor de 120. ¿Sí? Entonces ahí es donde se genera esa situación. Y la otra también estaría dada cuando de pronto a lo mejor el socio le prestó dinero a la sociedad, ¿sí? Y en ese caso se genera ese pasivo también que encuadraría como cuenta particular. ¿Mm? Profe, o sea, a mí me queda la misma duda de mi compañera, porque acá, por ejemplo, tenemos el socio cuenta particular, pero con saldo deudor. O sea, en el sentido de que, como dijo el profe, digamos, puede ser Claro. cuando se le presta plata al socio. Pero si se le presta plata al socio, ¿no iría en otras cuentas por cobrar en moneda? O sí en créditos con partes relacionadas. No se hagan tanto Sí, confusión con cosas que no le hemos dado, chicos. Está bien, me gusta porque están razonando, está bueno, pero tampoco nosotros le vamos a dar ejemplos así tan que de confundirlos o que de pronto no estén, que estén un poco complejos. Vamos a dar cosas que hemos dado en clases. pero está bien lo que estás planteando, Tamara, es así como decís. Sí, está bien. Me gusta porque están razonando y están de alguna manera aplicando lo que están viendo. Está bueno eso. ¿Quedó claro ahora? Sí, ¿Alguna profe, otra gracias. duda? ¿Alguna otra duda de créditos? Pasemos entonces ahora a bienes de cambio. Unidad número 5. Unidad número 5. Profe, Sí. tengo una duda con respecto a la mención de, por ejemplo, en los costos de adquisición. Todos aquellos que no forman parte del costo, no es que lo tengo que restar, sino directamente no los tengo que incluir en el cálculo, ¿que no? A ver, ¿cuál sería el No, no. ejemplo?
Por No ejemplo, te en el caso confundas, no te de confundas. impuestos recuperables, como el IVA. O sea, no lo incluyo en el cálculo. No, el IVA no El forma IVA parte del nunca costo. forma parte integrante. Claro, o sea, Acuérdense que el IVA se recupera a través de la posición mensual. Nada claro, tiene que pero ver yo con el decía costo. que supongamos que me dan el valor de la mercadería con el IVA incluido. Entonces yo, bueno, no tengo el precio de adquisición, entonces le resto el IVA, a eso me refería. No, en este caso, hija, estamos hablando de bienes de cambio. Los bienes de cambio se incorporan al patrimonio por su precio de costo o precio de contado. En este caso, el IVA no forma parte del costo del bien. El IVA, vos en este caso, tenés, si vos estás comprando mercadería, tenés un crédito fiscal. Es un derecho, es un crédito impositivo, en este caso el IVA. Vos debes estar confundida con los descuentos, las bonificaciones. Que en ese caso el descuento, y cuando vos tenés que adquirir con una bonificación, esa bonificación no se la considera, sino que se la netea del valor del costo Sí, del sí, bien. claro, sí. Creo que a eso es lo que te referís. Pero Sí, no sí. tiene nada que ver el IVA es otra cosa. Estamos hablando del costo estamos hablando de bienes de cambio, estamos hablando del costo de incorporación del bien de cambio al patrimonio. Si de pronto tienen el IVA como dato, obviamente el IVA no forma parte integrante del costo de adquisición. Ustedes fíjense en la diapositiva, ahí hay me acuerdo clarito que hemos hecho una que decía tanto para bienes de cambio, para bienes de uso, tanto los impuestos y los intereses se segregan. ¿Qué quiere decir segregar? Se exponen por separado. Se segregan y en el caso puntual de los intereses, aparte lo tenemos que devengar, es decir, haciendo la imputación periódicamente, a fin de cada mes. En el caso puntual del costo de adquisición, el IVA no forma parte integrante del costo del bien, cuando obviamente uno compra un responsable inscripto. Ahora, si uno compra un monotributista, recuerden, no se segrega y bueno, obviamente ahí está incluido en el valor de compra, pero cuando está expuesto en la factura, el IVA no forma parte del costo del bien. ¿Por qué? Porque se recupera a fin de mes. Bien, ¿qué otra duda tienen de bienes de cambio? Profe. De nada, Sol. Profe, cuando dice que dentro de los bienes de cambio que se excluye a los activos biológicos destinados a la venta, ¿podrían ser los plantines? ¿A eso se refiere? No vimos activo biológico. No le hemos dado activo activo biológico para no confundirlo, chicos. Casualmente, porque eran demasiados cambios que incorporan más cuestiones que la van a ver en las otras contabilidades, no quisimos incursionar en eso casualmente para no complicarles. Esto es contabilidad básica, chicos. Sí, ya van a tener tiempo de ver activos biológicos en segundo y en tercer año. ¿Estamos? ¿Qué otra duda? Profe, en el caso de los bienes fungibles, la medición posterior es a valor neto de realización. ¿Cómo se determinaría ese valor neto de realización? Y eso está en la diapositiva del Power de la unidad número 1 que ya hemos visto, partiendo de un valor razonable, fíjense. Profe, ahí sería... Eso no lo han consultado. No lo han consultado y ya hemos visto la unidad 1. Lo tengo anotado, pero quería consultar. Perdón, quería consultar si era esto, pero sí lo saqué de la filmina, así que efectivamente es eso. Es valor razonable del activo más los ingresos adicionales no provenientes de la financiación menos los costos directos de venta. Muy bien, eso es. ¿Qué hemos hecho? Esa pregunta es del examen de febrero, ¿sí? Y eso es lo que evidentemente el grueso había hecho mal. Ahí hemos hecho, como ustedes podrán apreciar, una combinación de conocimientos que vimos tanto en bienes de cambio y hemos relacionado con la unidad número 1 de bienes de conceptos contables básicos. ¿Por qué? Porque le hemos hecho que razonen cuál es el tratamiento de los bienes de cambio fungible, la mayoría, no todos,
han puesto bien valor neto de realización. Pero cuando le hemos preguntado cómo se determina dicho valor, murió el actor. Contaditos han sido los que han puesto lo que correspondía. Y ahí hubo un cambio importante. ¿Por qué? Porque antes las normas contables no hablaban de valor razonable. Directamente partía del precio directo de venta menos los gastos derivados de la misma. Ahora el tratamiento contable difiere. Y lo que dijo la compañera es lo correcto. ¿Sí? Bien. Está claro, Abigail, porque también está preguntando a Abigail sobre lo mismo. ¿A todos les quedó claro esto? Esa segunda parte de la pregunta, contaditos han sido los que han respondido bien. Profe, yo ahí tengo dudas porque cuando habla de los bienes de cambio, tenemos por un lado los bienes de cambio que adquiere y después los bienes de cambios que los vende. Una vez que, o sea, la medición posterior, cuando es de los bienes adquiridos, hablamos de todo lo que es costo de reposición, costo de producción y de reconstrucción. Y cuando nosotros vamos a vender a esos bienes de cambio, ya no hablamos de costo, sino pasamos a hablar de valor razonable, valor neto de realización, y bueno, puede ser valor actual o el de uso, que es el ya de la otra unidad. Pero el valor razonable, diferente al valor neto de realización, lo único que cambia sería que en el neto de realización se suman los ingresos y se restan los costos directos. En este último, ¿qué es lo que dijiste? El último no me quedó claro. Ahí me perdí. Que el valor razonable, a diferencia del valor neto de realización, lo único que cambia es que en el valor neto de realización se suman los ingresos adicionales y se restan los costos directos de venta. Así es. Así es, Tamar. Perfecto. Bien. Así Eso es. sería, o sea, hablaríamos de lo mismo, o sea, por ejemplo, porque el valor razonable me trabo, no lo entiendo. Sería lo mismo que el costo de reposición, solamente que medido al momento de la venta, digamos. De la venta. Así es. De la venta. Así es. Has buscado una buena comparación como para entender mejor el concepto. ¿Está bien, Claro, Tamara? o sea, el costo es cuando yo adquiero y los valores serían cuando yo estoy vendiendo. Exactamente. Te estás ubicando en la vereda de enfrente. Correcto. Así es. Bien. Muy bien. Gracias, profe. No, por favor. Está bueno, chicos. Ven que cuando ustedes quieren pueden, porque están razonando. Y acá tenemos que estudiar de esa manera. Bien, bien, chicos. Bueno, de bienes de cambio, ¿qué otra duda? Acá suelen normalmente confundirse con las actividades. Supongamos, les pedimos que nos hagan un listado de las cuentas que integran los rubros de acuerdo a las actividades y las ponen incompletas, o bien se suelen confundir entre las cuentas que son correspondientes al rubro bienes de cambio y las correspondientes al rubro bienes de uso. Esto es cuestión de estudio, chicos, ¿sí? Porque eso no les puede llegar a costar. Es cuestión de sentarse, razonar, mirar bien las cuentas y tratar de no olvidarse, de ponerla completita. Y la cuenta que siempre va a estar presente son los anticipos a proveedores. Esa también se la olvidan, no sé por qué. Cualquiera sea la actividad, chicos, que hagan, la cuenta anticipo a proveedor existe en todas las actividades, en la agrícola, en la ganadera, en la industrial, en la comercial. Así es. Bien. Profe, ahí yo tenía una duda, porque los anticipos a proveedores vendrían siendo créditos en especie, pero que la nueva dice que hay que incluirlos en el rubro por el cual se dieron tales anticipos. Y al decirlo de ese modo, ¿qué te está queriendo decir? Que lo tenés que poner dentro del rubro, bienes de cambio, bienes de uso, así como te dice, al rubro por el cual se dieron tales anticipos, ¿sí? Y es un crédito en especie. ¿Por qué? Porque vos tenés derecho a que si vos ya pagaste en una parte, tenés el derecho de que te den el bien en cuestión. ¿Sí? De un derecho, no estás prestándole dinero a un proveedor. Vos le estás anticipando el dinero y ese proveedor no te va a devolver dinero, te va a devolver la mercadería o el insumo que estés comprando. Por eso es en especie. Sí. Y ahí Abigail hace la acotación que
Ese anticipo se da tanto en bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles, propiedades de inversión. Así es. Así es. Está muy bien. Así lo hemos puesto, se lo hemos enseñado. Bien, ¿qué otra cosa más tienen dudas? Profe, sí. Esto en el momento de incorporación para los bienes adquiridos que se da con el perfeccionamiento de la compra, ¿verdad? En el caso de los servicios, el perfeccionamiento sería cuando... Con la prestación del servicio. Cuando inicia, recién cuando finaliza. Con la prestación del servicio objeto de la contratación, así es. Así como cuando vos entregas el bien, acá cuando concretas la prestación de dicho servicio. Ah, bien. ¿Mm? Bien, estamos razonando. Gracias. ¿Qué más, chicos? ¿Bienes de cambio? ¿No hay más dudas? Bienes de cambio y bienes de uso se asemejan bastante en la parte introductoria. ¿Mm? Sí. Vamos a la unidad número 6, bienes de uso. Disculpe, profe, antes de pasar a esta unidad, en la empresa agrícola tenemos diferentes conceptos que forman el costo de producción, que hay nombres: semillas, agroquímicos, laboreo, siembra y cosecha. Sí. Esos son conceptos, no son cuentas, o sí son cuentas. No, esas son las cuentas. Las cuentas. Bien, porque al lado yo puse en mi Power. Laboreo no, Vos hablaste de laboreo. ¿Qué cuenta dijiste? A ver. ¿Qué cuenta dijiste? A ver, repetime. Semillas, agroquímicos, laboreo y siembra. Y yo al lado hice una nota. No. Laboreo no. Cementeras. Cementeras, cereales, anticipo a proveedores, pero laboreo no es cuenta. Creo que Prioto lo menciona así, pero no. Nosotros claro, yo tenía como que todas esas eran cementeras. Esa era mi duda, porque yo había hecho una anotación acá al margen y debe ser que esa era de este libro. Te explico qué es la cementera. La cementera es como decir, es asimilable al proceso a los productos en proceso en una empresa industrial. Es cuando esa semilla está en proceso de producción, ¿sí? Hasta que tengamos el producto final, que es el cereal. Sería donde cargo los costos y después el fruto. Sí, pero laboreo no. Por favor, no pongas laboreo. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, pasemos a bienes de uso, chicos. Unidad número 6. Unidad número 6. Que la parte de costo de adquisición, la parte es muy similar. Acá, bueno, las cuentas obviamente son distintas. La tienen que... Eso es cuestión de estudio. Ahí se confunden con las cuentas, pero es por falta de estudio. Profe, yo tenía una duda con respecto de los bienes X en tránsito de una empresa agrícola y ganadera. ¿Cuáles serían? ¿Cuál es la duda? ¿Cuáles son las cuentas de bienes X en tránsito de una empresa agrícola y ganadera? Y a ver, si vos compraste un reproductor, ¿sí? Que es un bien de uso. Vos lo compraste, pero aún no ha llegado a tu finca. Sí. Inclusive lo compraste y lo pagaste, inclusive. Lo compraste, lo pagaste. Y aún no llegó a la finca. O compraste una báscula, que es una balanza de gran capacidad, está en tránsito, está en la aduana, todavía no llegó. Esos son ejemplos de bienes en tránsitos. Eso tenía una duda, si era correcto colocar en tránsito, por ejemplo, de una empresa agrícola, herramientas, rodados, silos. Y en la agrícola también tenés herramientas, ¿sí? ¿Cómo cono? El silo no es en tránsito, porque el silo no viene un silo por la carretera ni en un camión, el silo lo tenés que armar. Claro. Entonces también galpones y alambrado no sería un bien en tránsito. No, porque vos el galpón no lo tenés en tránsito, lo tenés puede estar en construcción el galpón.
Ah, ok. Entonces la cuenta que reflejaría sería el reproductor, una balanza de gran capacidad, que es lo que nosotros le damos como cuenta báscula. Esos son ejemplos de bienes que en ese caso vos has adquirido, pero que aún no están dentro de la empresa agrícola. Bueno, gracias, profe, ahora sí me queda claro. De nada, Yasmín. Y no se olviden también acá, chicos, dentro de la cuenta también tenemos los anticipos a proveedores para la adquisición de todo estos tipos de bienes de uso. Profe, una consulta, si nos pidieran colocar las cuentas que pertenecen a cada una de las empresas, por ejemplo, de la comercial, bueno, industrial y demás, ¿podríamos poner bien X en tránsito y poner ejemplos tal y tal y tal? ¿O tendríamos que directamente mencionar ya lo que representaría en sí la cuenta? Y sí, tenés que poner lo que representa la cuenta. Bienes en tránsito, en el caso, supongamos que compraste, en el caso de una empresa comercial, compraste un camión para reparto, que uno te llegó, ya lo pagaste, bueno, está en tránsito, está esperando que llegue. Claro, por eso, digamos, haría mención de todas las cuentas que podrían entrar en tránsito, que sería. Sí, exactamente. Siempre, chicos, eso se lo dieron en introducción a la contabilidad, lo vieron en contabilidad elemental. El nombre de la cuenta tiene que ser lo más representativo, ¿no es cierto?, del producto, del bien de que se trata. Nosotros le damos las cuentas genéricas que tienen en general cada uno de los rubros. ¿Estamos? Que como mínimo tienen que saber. No quiere decir que estas son las únicas cuentas. Así es. Yo como contador puedo mañana agarrar una empresa y yo creo mi propio plan de cuenta. Lo que tengo que respetar, ¿qué es lo que tengo que respetar? Seguir de acuerdo a lo que me dicen las normas contables con las estructuras que me dan de los estados contables. Nunca se olviden de esto ustedes, chicos. ¿Para qué nos sirve la contabilidad? La contabilidad es un sistema de información para brindar información. Si a mí me dan una información, si yo salgo con producto de todo un balance, una fórmula que no la entiendo, no me sirve de nada. Entonces, la contabilidad es para dar información. Y la información tiene que estar lo más cercana a la realidad posible de lo que hizo la empresa. Para que le permita tomar decisiones. Si yo, por ejemplo, compré un camión y está en tránsito y todavía no lo contabilicé, está mal, porque yo tengo que poner que está, pues ya lo compré el camión, está llegando, entonces para eso sirve la contabilidad. Nunca pierdan de vista esto, chicos, cuando estudian contabilidad. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, ¿dudas de bienes de uso? Si no hay dudas, pasemos a activos intangibles. No se olviden que los bienes de uso hay muchos bienes de uso que, ¿qué pasa? Tienen las depreciaciones. No todos, pero existen las depreciaciones. ¿Estamos? Bien. Que nadie preguntó. Sigamos con la unidad número, ¿cuál era la 7, activos intangibles y otros activos. Que esta es una unidad que el año pasado, la verdad que hemos tratado de poner bastante empeño, lo hemos actualizado bastante porque hubieron muchas innovaciones y bueno, es importante también que la vean bien. En esta unidad yo tenía la duda sobre dos costos, los de organización y los preoperativos. Esas podemos reconocerlas como activos intangibles solamente cuando se cumplen las condiciones. Exactamente. Si no se cumplen las condiciones que están previstas en la NUA, no se tratarán como activos intangibles y lo tenés que imputar como gastos del periodo. Ah, bien. ¿Pero son de esas dos cuentas o son de los tres costos? Esa era mi duda porque ahí me mareé yo. ¿Cómo de los tres costos? No entiendo. En el de organización y preoperativo estoy segura que sí. ¿Y el de desarrollo también vale lo mismo o no? ¿Cómo que vale lo mismo?
Ay, no te entiendo. No entiendo. ¿Qué quiere decir que vale lo mismo? Que No también estudian de tienen que memoria, cumplir las chicos. condiciones. ¿Cuál es la pregunta en concreto, perdón? Si los tres costos... ¿Qué tres costos? Cuando decís tres el costos. desarrollo, el preoperativo y el de organización son cargos diferidos que tienen que cumplir estas tres condiciones para considerarse como activos intangibles. Sí. O solamente vale para los costos preoperativos y el de organización. Tengo entendido que para los tres estamos hablando de gastos de costos preoperativos, ¿sí? Sí, estamos hablando de los costos de organización y los costos preoperativos. Uh-huh. ¿Vos te estás refiriendo cuando hablas de dar el concepto de activo intangible? ¿Quién era la que preguntaba esto? No, solamente era para saber si eso de las condiciones que debían cumplirse para clasificarlo como activos intangibles eran para esos dos costos o también aplicaba para el costo de desarrollo. Mi duda era con respecto al costo de desarrollo. Sí, sí, así como está planteado en el Power, que es acorde a lo que dice la NUA. Tal cual como está en el Power, así es, sí. Ahora estoy viendo el Power acá, sí, tal cual como está planteado en el Power. Acá hay una pregunta que quedó pendiente, Fabi. A ver. De Leonel Solano, que sí. Es una pregunta de examen, no sé si hay que contestársela o no. ¿En qué momento debe reconocerse contablemente el costo de la mercadería vendida? En el momento de la tradición de la cosa, objeto del contrato o prestación del servicio, según el caso, cuál fuera el objeto social del ente. Pues te decía, no sé si era para contestarle o no, porque es pregunta de examen, ya se la contestaste. No, pero es que estaba en el Power, está eso. Sí, se lo hemos dado y bueno, obviamente ahí está la prueba de que no les pedimos nada que no hayamos dado en clases, ¿sí? Si ustedes revisan el Power de bienes de cambio, está bien clarito eso. Ahí le pusimos cuál es el perfeccionamiento desde el punto de vista contable y legal también, sí. Que es con la tradición. Tradición es la entrega del bien o la concreción en la prestación del servicio según de qué se trate, ¿sí? Bueno, sigamos con activos intangibles. Unidad número 7. Acá, por favor, traten de no confundir un activo intangible con otro. Acá hemos puesto muchas diapositivas con muchos gráficos y hemos tratado de esclarecer mucho más en comparación a lo que teníamos antes, porque, bueno, la NUA es como que detalla más este rubro y, bueno, le hemos tratado de dar la importancia que tiene, ¿no? Acuérdense en que cuando hablamos de activos intangibles no hablamos de depreciación, sino de amortización. Estas son cuestiones terminológicas que la NUA por algún motivo las habrá sacado de ese modo. Profe, los métodos de amortización son dos únicamente, ¿no? Los métodos de amortización tenés dos. A ver, ¿cuáles son? ¿Te acordás, Leonel? El de la línea recta y en el que se consumen los beneficios producidos por el activo. Correcto. Tal cual. El orden es a la inversa, tal como lo prevé la NUA. Y casualmente, cuando ustedes han hecho los trabajos prácticos, el que aplicaban a ambos, tanto el de los beneficios generados por ese activo intangible como el de la línea recta. Bien, bien, Leonel. Está bien. ¿Qué otra duda? Bueno, si no hay dudas de intangible. Yo tenía una duda con respecto a los desembolsos erogados por el desarrollo interno del valor llave, de la marca de fábrica o la lista de clientes. En ese inciso que se refiere la NUA se hace referencia a cuando la entidad autogenera valor llave, la marca. Sí.
Tengan por favor presente, porque este es un error muy común. Si la empresa de alguna manera tiene cierto prestigio, tiene cierta clientela y demás, ese valor llave, para que ustedes contablemente lo tengan dentro del patrimonio empresarial, es porque ustedes han comprado la empresa en marcha y en funcionamiento, y porque esa empresa tenía cierto prestigio, cierta clientela, calidad en los productos, una buena atención, una buena ubicación y demás, son factores que de alguna manera han contribuido a la conformación de ese valor llave. Ahora bien, si ustedes pagaron por esa empresa con todo lo que eso implica, eso sí se reconoce contablemente y forma parte integrante del activo intangible llave de negocio. Ahora bien, si ustedes son los propietarios y ustedes tienen todas esas virtudes, contablemente hablando, eso no se refleja como activo intangible. Eso quiero que quede bien en claro, porque ese es otro error muy común que cometen los alumnos, ¿sí? Lo autogenerado no es activo intangible. Lo comprado, lo que se pagó, sí lo es. Así es. ¿Quedó claro? Sí, eso responde también a tu pregunta, Abigail, que vos lo estás diciendo tal cual lo dijo la contadora. Bien. ¿Quedó claro, chicos? También tenía una duda. ¿Qué diferencia existe entre la llave de negocio y valor llave que reconocemos en una participación permanente en otra entidad? Esa era mi duda. Son conceptos distintos, hija. La llave de negocio es ese valor que te acaba de explicar la contadora, que se paga de más. Yo, por ejemplo, quiero comprarme la heladería Belgrano, ¿no es cierto? Tiene su dueño y vale, hago una evaluación de su activo, de su pasivo, ¿no es cierto? Y me dice que vale 10 millones de pesos. Y viene el dueño y me dice, yo quiero comprarla, porque está ubicada en el centro, entonces yo pago más de lo que vale, pago 11 millones de pesos. Ese valor llave que yo estoy pagando sí se reconoce. Esa es la llave de negocio, ¿no es cierto? Y lo otro que vos preguntabas no es llave de negocio. El mayor valor que yo pago por una acción no se llama llave de negocio. ¿Estamos? Sí, profe, ahora sí entendí, eso tenía una duda. Gracias. Lo otro es el mayor valor que yo pago por una acción. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. ¿Quedó claro para todos? Bien, vamos a la unidad número 8, pasivos. Unidad número 8, pasivos, deudas. Unidad muy importante, unidad en la que también la estructura del elemento pasivo tuvo bastantes cambios de nombre, de ubicación de rubros. Véanla con detenimiento. Vean bien la conformación, chicos, de los elementos, tanto activos, del elemento pasivo. Es muy importante los nombres. En el examen anterior hemos advertido en algunos alumnos, no en todos, que siguen manejando los rubros de la antigua norma. No, olvídense, porque a hoy eso ya no está vigente. Evaluamos con NUA. Entonces, quien no sepa NUA no va a poder aprobar, chicos. Sí. Inclusive creo que había, no me acuerdo de memoria, había una filmina donde se le pone a los chicos los rubros que integran el pasivo. Sí, casualmente. Sí, y lo mismo con el elemento activo. Claro, con cada rubro, créditos en particular, inversiones, en todo lo hemos ido se lo dimos, sí me acuerdo. Eso, por favor, en estos días, antes del examen, péguenle una miradita a los Power y ahí centren su atención. Es fundamental, porque si ustedes no saben rubros, no saben cuentas, acorde a NUA, no van a poder aprobar. Y no tan solo se contenten con el rubro y la cuenta, sino también con la debida justificación. Bien, dudas de pasivo, un rubro bastante amplio. Profe, yo tenía una duda
¿qué representa la cuenta obligaciones negociables? No le vamos a tomar obligaciones negociables. No, si vos haces la recorrida a lo largo del Power, en ningún momento hemos hablado de obligaciones negociables. Bueno, profe, gracias. No, por favor. Eso creo que debes tener el programa anterior. Pero hoy ya no. Sí, no le voy a tomar. No, lo vi en el Power porque estaba en la cuenta de proveedores de bienes y servicios y tenía una duda, no sabía qué representa. Y esas son, sí, puede ser que creo que lo hemos puesto como cuenta y digamos que vienen a ser deudas que hemos obtenido con algún ente privado, a eso apunta. Pero no, como no le dimos práctica de esto, no le vamos a evaluar tampoco. Son ejemplos de cuentas, chicos. No quieren decir que estas son las únicas cuentas. Pueden haber y muchas más, ¿sí? Y ustedes, en la medida que vayan avanzando en la cursada de la carrera, van a ir enriqueciendo con nuevas cuentas que se les van a ir presentando. Pero ahí yo me acuerdo en la cuenta que no le dimos obligaciones negociables, le dimos siempre le poníamos a la cuenta obligaciones a pagar. Sí, me parece que cuando le dimos dentro de... Con garantías personales, con garantías prendarias, hipotecarias, pero nunca no le dimos obligación negociable. Me parece que en el listado de las cuentas que integraban el rubro préstamo y otros pasivos financieros se le hemos mencionado, porque en algún libro de la PETI, de alguna de esas autoras, lo establecía y lo hemos puesto, pero en realidad no le hemos dado ejemplos de práctica de esto. Así que no se preocupen, no es de importancia. No, obligación negociable, chico, es cuando yo tengo, por ejemplo, un pagaré, por ejemplo, que lo puedo negociar, es una obligación negociable. Pero no tienen que entender el concepto. Obligación es todo lo que yo debo. ¿Estamos? Y el instrumento que representa esa obligación puede ser que esté debiendo con dinero en efectivo, esté debiendo a un banco por un préstamo, esté debiendo y tenga esa deuda documentada, por ejemplo, con un pagaré, esa obligación que tengo con un pagaré. Es una obligación negociable. ¿Estamos? ¿Qué otra duda, chicos? Profe, dividendo en especie a pagar iría dentro de deudas en especie, digamos, ¿no? ¿Cómo? Dividendo en especie. Sí, dividendo en especie a pagar. Deudas en especie. Dividendos en especie. Es diferente, muy difícil que te den un dividendo en especie. Me parece que ni le dimos como ejemplo eso. No, porque el dividendo, ¿qué es el dividendo, chicos? ¿Qué es un dividendo a pagar? Una vez que una empresa, una sociedad, en este caso una sociedad anónima, obtiene ganancia, esa ganancia que tiene la sociedad, cuando la asamblea resuelve distribuirla, esa ganancia se denomina dividendo. Pero por lo general el dividendo se paga en efectivo, no en especie. ¿Estamos? No creo que la empresa, una sociedad anónima, te pague con un auto, te pague, si puede darse el caso, que se acuerde de esto, siempre y cuando lo resuelva la asamblea, obviamente. Claro. Pero un dividendo es la ganancia que tiene una sociedad anónima. Esa ganancia, una vez que queda aprobada por el estatuto, cuando se hizo la asamblea, ¿no es cierto?, se decide distribuirla, o no, si se decide distribuirla a los socios esa ganancia, por lo general es en efectivo. Así es. Profe, yo tenía otra duda. ¿Juicios y litigios a pagar, de qué rubro sería? Juicios y litigios. Sí, depende, porque si es un juicio por una deuda laboral, ¿dónde la ponemos? En deudas laborales y previsionales. Y si es una deuda comercial, que debo un proveedor y me echo un juicio al proveedor. Proveedores de bienes. Por eso es importante que sepan el concepto de la cuenta, chicos. Se les tiene que explicitar bien a qué obedece esa cuestión o esa situación, y en base a eso ustedes tendrán que clasificarlo en el rubro correspondiente. ¿Sí? No le vamos a dar así tan ambiguo, le vamos a orientar.
le vamos a detallar por qué motivo es. Y si es por algo laboral, entrará dentro de deudas laborales y previsionales. Si es por algo, a lo mejor que proviene de un juicio o litigio que tengamos con un organismo de recaudación, como puede ser ARCA, entrará como deuda fiscal. Y si proviene de un juicio o litigio que tenga con un proveedor, en el rubro proveedores de bienes y servicios, ¿sí? Hay que analizar cuál ha sido la causal y en base a eso encuadrarlo en el rubro correspondiente, ¿de acuerdo? Sí, me gustan las preguntas porque noto como que están haciendo trabajar la mente, de eso se trata. Sí, Manuel. Disculpe, Sí, Manuel. En otras deudas aparece la cuenta socio X, cuenta particular. Sí. Mi duda era, ¿por qué pertenece a otras deudas, no a deudas con partes relacionadas? Porque expresamente la NUA así lo plantea. Lo plantea, sí. Sí, eso lo hemos estado analizando y bueno, nos surgió también la misma duda porque hay muchas cuestiones que nosotros en particular no compartimos, pero bueno, es lo que prevé la normativa a la fecha. ¿Sí? No es porque la cátedra haya decidido ponerla ahí, sino porque la NUA expresamente así lo contempló. La lógica indicaría que sería encuadrada como una deuda como partes relacionadas. Así como cuando hablábamos de socio XX cuenta aporte, que creo que Abigail, no sé cuál de estas compañeras preguntó, la lógica indicaría que acá entraría como deudas con partes relacionadas. Y yo en su momento les dije, esto va en otras deudas. ¿Por qué? Porque la NUA así lo prevé. Y en ese sentido hemos hecho el Power. Pero la verdad que ahí es como que también a nosotros nos queda la duda del por qué la NUA no lo contempló como partes relacionadas, porque la lógica indicaría que fuera ahí. Hay muchas cositas que de pronto ustedes ya en el ejercicio diario de la profesión se van a ir de alguna manera topando y bueno, esta es una de esas cuestiones casualmente. Y como siempre decimos, esto es una norma contable que es reemplazada por otra norma contable. Quizá mañana sale una nueva resolución y cambia un montón de conceptos. Nosotros le vamos dando, le vamos tomando con lo que ocurre en la actualidad. Así es. Lo mismo podría decirte por qué depreciación y no amortización. No hay motivo por el cual en un lado le llaman de una forma y en otro lado le llaman de otra forma. Para un rubro le dice una cosa y para el otro lo llama de otra manera, pero es lo mismo en concreto. Ya supongo que en la medida que más autores se pongan a investigar y salgan otros libros, bueno, tendremos otras posturas, pero hasta el momento son pocos los autores que se han expedido al respecto. Otra cosa, otro tema también que le cambiaron el sentido por lo mismo. Por ejemplo, nosotros hablamos de devengamiento y la NUA le llama base de acumulación y la definición es la misma, exactamente la misma. Sí. Nosotros seguimos hablando de devengamiento, pero para la NUA se llama base de acumulación y cuando uno lee qué es la base de acumulación es el mismo concepto que el devengamiento. Y nosotros le seguimos hablando de devengamiento para no mezclarle con tantas cosas, porque la verdad que son muchos conceptos. Y por eso es que también, como les decíamos al inicio de esta clase de consulta, estamos evaluando acorde a NUA, pero de forma gradual. No podemos de golpe así ponerles todo porque sabemos de que va a ser muy difícil para ustedes. Entonces, gradualmente vamos incorporando de a poquito como para que se vayan familiarizando, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas de la unidad 8, sí. Disculpe, mi duda con respecto a los dividendos en especie a pagar surge porque cuando vi el pasivo, bueno, veo que hay una filmina donde hay un cuadrito que dice dividendos, efecto contable y variación patrimonial. Entonces ahí donde habla de dividendos en especie dice que el efecto contable es el reconocimiento de un pasivo, por la obligación que tiene la entidad con el socio. Entonces por eso yo decía dividendos en especie a pagar, debería ser la cuenta del pasivo que se genera, ¿no?
Lo que pasa es que, como yo te expliqué, generalmente, para no confundirlo, chicos, cuando una sociedad anónima tiene beneficio, a ese beneficio se le denomina dividendo en vez de ganancia. Entonces, por lo general, cuando la asamblea resuelve distribuir los dividendos, la ganancia, por lo general son dividendos en efectivo, no dividendos en especie. Claro, sí, profe, pero digo, si fuera dividendo en especie, como da acá el ejemplo, iría dentro de deudas en especie, ¿no es cierto? Sí, sin duda alguna. Al igual que como le dimos el ejemplo, anticipos de clientes, alquileres cobrados por adelantado, ahí entrarían los dividendos en especie. Sí, así es, Cintia. Así como yo te decía hace rato, por eso sí, siempre vuelvo al concepto original. ¿Para qué me sirve la contabilidad? Para brindar información. Cuando más clara la información, es mucho mejor. Entonces, ¿por qué divide deudas en efectivo o deudas en especie? ¿Deudas en moneda o deudas en especie? Y pues si es deudas en moneda, yo sé cuánto dinero en efectivo necesito para poder pagar. Y si en especie, sé que no tengo que pagar en efectivo, tengo que pagar con algún tipo de bien. Lo único que estamos haciendo es segregando la información para darle mayor claridad. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, sigamos, que nos faltan. Vamos a la unidad 9. Vamos por la unidad 9. Patrimonio neto. No sé quién habló ahí. Yo tengo otra duda respecto a la prenda de los bienes muebles. ¿Es lo mismo decir una prenda flotante que variable? Son distintos conceptos, ¿sí? La prenda es un derecho real de garantía. Hay garantías personales, ¿no es cierto? Y hay garantías reales. Dentro de las garantías reales, tenés garantías que se hacen sobre bienes muebles, que son registrables, ¿no es cierto? Y bienes que se llama prenda. Y cuando se hace sobre un bien inmueble, se denomina hipoteca, ¿sí? A su vez, la prenda, hay distintos tipos de prendas, pero no le vamos a tomar eso, chicos, eso lo damos como ejemplo. Después que si quieren profundizar ustedes, inclusive no está ahora, pero había una filmina el año pasado, creo, con todo, pero la prenda, mientras ustedes sepan que hay distintos tipos de garantías, garantías personales, ¿no es cierto? Y garantías reales. La garantía real puede ser sobre un bien mueble y sobre un bien inmueble. Cuando es sobre un bien inmueble registrable se llama una prenda. Se hace sobre un auto, por ejemplo, sobre una moto. Y cuando es sobre un bien inmueble se hace sobre una hipoteca. Hay otro tipo de garantía, sí, puede ser por una producción que yo tenga, puede ser con desplazamiento, puede ser sin desplazamiento, puede ser flotante, que quiere decir que yo la puedo cambiar. Pero no vamos a entrar en esto, pues se van a confundir, chicos. Sí, no. Vamos a lo puntual, chicos. Pasemos a la unidad 9, patrimonio neto. Aparte de eso, tampoco le vamos a tomar, chicos. No le vamos a decir. Sí, no. ¿Qué dudas tuvieron al estudiar patrimonio neto? Profe, yo tenía una duda. Cuando dice que los honorarios los honorarios a los directores, síndicos y otros funcionarios de la entidad no representan una distribución de utilidades y se debe de reconocer como gasto del periodo. Así es. Entonces, contablemente sería honorarios honorarios a directores, no sé, yo digo, pero no sé si estaría, a honorarios de directores a pagar y al momento que se realice el pago, debitamos la cuenta del pasivo y la forma de pago. Exactamente, sí. Pero estamos hablando de honorarios a directores y síndicos a pagar, estamos hablando de un pasivo, no de patrimonio neto, ¿no? Exacto. Sí. Acá casualmente en el patrimonio neto lo que se hizo la aclaratoria es que dichos honorarios ya no forman parte integrante del concepto de distribución de utilidades. No quiere decir con esto que dichos honorarios no son un pasivo, son un pasivo, pero no, la NUA ya no los toma como cuando uno... al momento de la decisión asamblearia que se debe producir dentro de los 4 meses posteriores a la fecha de cierre de los estados contables, ahí se trataba diversas temáticas, como decir, aprobamos los resultados, distribuimos para la constitución de reserva o absorbemos tal reserva,
o distribuimos utilidades, pero con relación a los honorarios de esta temática ya no es abordada y directamente se trata ya como un pasivo y como un gasto atribuible al periodo, ¿sí? Esa es la innovación de la NUA. Sí, sí. Eso es lo que quisimos poner dentro de esta unidad patrimonio neto. Y eso tiene sentido, chico, a ver, lo razonemos juntos. Un director cobra un sueldo, el honorario del sueldo, que toda la contraprestación por su trabajo. El síndico, que dice honorario síndico, el sueldo por su trabajo, que en este caso se llama honorario. O sea, el director o el síndico no pueden esperar que la empresa tenga ganancia para cobrar. Hay que pagarle, le estamos debiendo. Llega a fin de año y tenemos que pagarle. Tengamos o no tengamos utilidad, tenemos que pagarle. Y si no le pagamos, le estamos debiendo. Así es. En cambio, los dividendos es la utilidad que reciben los socios después de haber transcurrido un ejercicio y hayan obtenido ganancia por la actividad que realizan. ¿Estamos? ¿Qué otra duda tenemos de patrimonio neto? Componente. Hay de todo acá. Acá también hubieron muchos cambios. Sí. Leila, Valentina, no sé si yo me perdí. No están en las nuevas filminas, no sé qué te referí, Leila. Y después dice área. No sé qué estabas preguntando, Leila. Ay, sí, ahí estoy viendo. Área, dice. No sé Ajuste de resultados de ejercicios anteriores. ¿A qué vino esto? Algo que hemos estado hablando, capaz. Y ella quiso hacer un aporte. Recién lo estoy viendo. Sí, pues me perdí o no sé a qué se refiere. Leila, ¿qué quisiste poner o ya quedó aclarado? No sé. O planteen otra pregunta, si no pasamos a la unidad número 10. Profe, el uso y la finalidad de las reservas no son lo mismo, ¿no? Sí. Porque en la filmina, por ejemplo, el uso de reservas facultativas es para absorber pérdidas y por capitalización, y la finalidad dice que es un fin determinado o previsión general. Así es, son cosas distintas, chicos. Yo, ¿por qué creo una reserva? Esa es la finalidad. La finalidad. La finalidad. La finalidad, supongamos, de una reserva legal es para absorber pérdida. Y tanto la estatutaria como la facultativa, porque tuvo para un fin específico, ¿sí? Quiero renovar la planta automotriz, quiero de alguna manera hacer la construcción de un galpón para el depósito de ventas. Esas son las finalidades por las cuales yo creé la reserva. Ahora bien, supongamos ante un hecho contingente que la empresa incurra en pérdidas, ¿qué uso voy a darles? Si tengo esas reservas y de pronto estoy incurriendo en pérdida, ¿qué me dice la ley de sociedades? Tengo que hacer el proceso de absorción de esos resultados negativos. En ese caso, uso las pérdidas, uso esas reservas para absorber dichas pérdidas. Tanto en la reserva legal, estatutaria y facultativa. Ahora bien, la facultativa, aparte de usarse para absorber pérdidas, se la puede capitalizar. Vale decir que lo que yo en algún momento destiné para un fin específico, digo, a lo mejor cambio el destino y digo, no quiero construir este galpón, quiero que forme parte integrante del capital. Entonces, hago todos los trámites legales de inscripción y distribuyo más acciones a los socios, a los accionistas, ¿sí? Se aumenta el capital y para eso implica hacer una modificación del contrato social. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Quedó claro? No es lo mismo la finalidad que el uso que yo pueda darle. La finalidad es el fin que se ha perseguido, pero ese fin se puede alterar si de pronto la empresa incurrió en pérdida y tuvo que, de alguna manera, hacer frente a esa situación contingente. Bien, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta en relación a patrimonio neto? Profe, tenía una consulta, no sé si entendí bien, sobre los aportes irrevocables.
Porque decía en la filmina, bueno, que se instrumentaban para cubrir situaciones de emergencia financiera. Porque decía, bueno, que era la manera en la que la sociedad podía tener el efectivo de manera inmediata. Pero eso, es decir, bueno, no sé si eso igual aún así necesita de la aprobación, porque por lo que vi en la RT, digamos, que dice que necesita la aprobación de la Asamblea para el Sí, destino, digamos, que se hicieron tanto un aporte irrevocable como el otro. tal cual. Tienen que cumplirse 3 condiciones: que estén Claro. efectivamente aportados o Aportado. integrados, que haya un acuerdo escrito entre las partes integrantes, es decir, entre los socios y el órgano que lo aprobó, y que esos aportes irrevocables estén aprobados, Para ya asamblea. sea por la asamblea de accionistas o bien la reunión de socios en el caso puntual de una sociedad de responsabilidad limitada. Esas son las 3 condiciones que se tienen que cumplir para el reconocimiento de esos aportes irrevocables. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y No, se por llaman favor. irrevocables porque se los aporta para que incrementen el capital, no para otra cosa. Acá hizo un aporte muy importante Abigail. Ella dice, y si no, serán pasivos, tal cual. Así es. Si falta alguna de estas 3 condiciones, o sea, cuando no se dan las 3 en forma simultánea, directamente, que dice la normativa, directamente reconozco ese aporte como un pasivo. ¿Sí? Como un préstamo que le hacen los socios a la empresa. Tal cual. Ahí entraría como préstamo, como deudas y partes relacionadas. Con partes relacionadas. Bien. Interesante las preguntas. Sí. ¿Qué más? Vamos a la unidad. No hay más duda. Vamos a la Profe, unidad. yo tengo una duda con la Sí. registración de la distribución de dividendos en las sociedades de personas o las SRL, que dice que a veces pueden determinar que se depositen en las cuentas bancarias de cada uno de los socios. Primero, un error conceptual, Tamara. La distribución de dividendos es en la sociedad no hay en la sociedad de personas. Sí. ¿Estamos? Los dividendos, la retribución por la tenencia de la acciones. terminología, Claro. Sí. ¿Sí? Bueno, o sea, tengo la sociedad por acciones que tiene los dividendos en efectivo, en especie y en acciones. Esa puede ser la distribución. O sea, Sí. depende de lo que se determine. Y después está la sociedad de personas. Yo preguntaba cuál sería la registración de la sociedad de personas. Y en vez de hablar de dividendos en efectivo, tenemos que hablar de Claro, utilidades a distribuir en efectivo. Claro. Y la registración sería, o sea, utilidades a distribuir en efectivo o utilidades en efectivos a pagar. Suponte, al momento de hacer la distribución serían resultados no asignados a utilidades en efectivos a pagar, y al momento de pagar, utilidades en efectivos a pagar a banco XX, lo que fuere. Bien, ¿Sí? bien. Y después están los dividendos en especie, que también que dijeron hace rato que pueden o no. O sea, más que nada los dividendos son más que nada en efectivo o en acciones. Yo la verdad nunca vi un dividendo en especie, te soy sincero. Sí, en la parte práctica no sé si Nunca vi ninguna empresa. Nada de Claro, pero acá sale, digamos, en un Power, dice que es un dividendo en especie y que puede ser un Mi reconocimiento complemento de pasivo. entregarle una camioneta por el valor que tengo que dar. Claro, entrega mercadería, dice. Exacto. Sí, la camioneta, mercadería. Bien. Bueno, listo. Gracias, profe. En vez de llevarme utilidades, retiro mercaderías a cuenta por mi participación societaria. Claro. Sí, eso yo creo que es lo que se da más en la práctica, ¿no? Bueno, vamos a la unidad número 10, tareas previas a la elaboración de los estados contables. Prebalance, esto es una temática que se ve mucho en contabilidad elemental, es un mero repaso. Acá más que nada tenemos que focalizar en cuáles son las tareas que le cabe al profesional en ciencias económicas al momento de elaborar la información contable como producto final y como objetivo que persigue la contabilidad.
Acá la NUA no tiene mayores injerencias, así que esto no sufrió cambios. ¿No? Lo mismo, porque el proceso... Esto es lo mismo que ya veníamos viendo años anteriores. Y que todos ustedes hicieron la práctica profesional. Sí. La hora de formación práctica, lo mismo. Lo que han hecho en el prebalance, los asientos de ajuste, el circuito para hacer esos asientos de ajuste. Las tareas previas. Rubro por rubro. Profe, el sistema de registración indirecto también es denominado descentralizado, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, porque en la filmina decía centralizado. Indistintamente lo usan los autores. En realidad, ese término es de ambas cosas. ¿Por qué? Porque vos, por un lado, a través de la utilización de los registros auxiliares, como son los diarios auxiliares o subdiarios, y los mayores auxiliares o submayores, en primer lugar, de los documentos, vos vas a esos registros auxiliares. Y luego, a través de las minutas contables, lo incorporás en el diario general. Es decir, que primero lo descentralizás y luego lo centralizás. Entonces, los autores, los distintos autores, usan como términos sinónimos, y Héctor Ostengo en cualquiera de sus obras te lo explicita con mucha precisión, y está bien su razonamiento porque él hace alusión a que ambos términos son correctos, tanto el de centralizar y descentralizar, porque es más de lo mismo. Por un lado, vos, para las operaciones repetitivas, descentralizás. ¿Por qué? Porque te vas a los registros auxiliares. Pero una vez al mes, a través de la minuta contable, lo centralizás en el libro diario. Haces un único asiento por cada subdiario de compra, venta, pago, cobro. Entonces ahí centralizás la información. ¿Sí? Entonces el término de centralizar y descentralizar, ambos están bien utilizados, porque confluyen ambas situaciones en este registro de contabilidad que sin duda alguna en una empresa de mediana magnitud es de gran relevancia, porque permite hacer la segregación. Esto sobre todo cuando se llevaba la contabilidad manual. Era interesante porque, bueno, vos destinabas a determinadas personas que se dediquen a contabilizar determinadas tareas. En cambio, ya hoy con los sistemas computarizados esto se facilita muchísimo, es todo automático, ¿sí? Buena la pregunta. ¿Qué más? De nada, Salomé. Bien, ¿no hay dudas, chicos? Esto, como no hay grandes cambios de NUA, me parece que es cuestión de que lo lean, lo afiancen. Es más de lo mismo, no hubo cambios. Prefiero sí centrar más la atención en lo que es informes contables, que es un tema importante, que suelen confundirse, que suelen dar informaciones incompletas. Por favor, les pedimos, este Power está muy concreto, muy claro, muy puntual. No se tienen que equivocar, chicos. Errores gruesos que cometen. Es un error gravísimo que nos digan que el estado de situación patrimonial nos suministra una información económica. O es un error grave que nos digan que el estado de resultados nos muestra una información de tipo patrimonial. Ahí están invirtiendo los conceptos, ¿sí? Y son temas claves que eso sí no lo podemos dejar de pasar, porque no pueden equivocarse en esas cuestiones. No es lo mismo patrimonial que financiero o que económico. Son cuestiones totalmente distintas, ¿sí? ¿Quién da una información patrimonial? El estado de situación patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Y quién da la económica? Sin duda alguna, el estado de resultados. ¿Sí? Por darles un ejemplo, yo estoy focalizándome en lo que generalmente los alumnos suelen equivocarse. Y se los marco así porque por ahí uno viene viendo un hermoso examen y llegamos a esta unidad o no la hacen o la hacen mal. Y la verdad que con esto no pueden aprobar, porque es un tema
que no lo van a volver a ver hasta análisis de estados contables y lo tienen que saber. Y son temas conceptuales que tienen que saber los chicos, porque si no saben esto es porque no han entendido todo lo que vieron hasta acá. Claro, casualmente, ¿por qué? Porque esta unidad es la que de alguna manera está mostrando todo el objetivo que persiguió la contabilidad a lo largo de todo este estudio, de todos los rubros que hemos venido haciendo. A ver, escuchamos dudas puntuales. Manuel. Sí, Yo tenía una duda con los conceptos de los tipos de información. A ver. Porque lo que yo entendí es como que el tipo de información está incluida dentro del estado contable. Sí. Por ejemplo, el tipo de información económica. No es que esté incluida, sino que referido... los estados contables te brindan información de tipo patrimonial o información de tipo económica o de información de tipo financiera. Yo decía Obviamente, el concepto tal cual de qué es la información económica. Y es porque se refiere a ingresos, costos, claro. Ingresos, gastos y ganancias y pérdidas. Exactamente. Lo económico está referido a los resultados, básicamente. ¿Entendés? Y mi duda era con la diferencia con financiero, porque en financiero vendría siendo lo referido a efectivos y los movimientos. Yo te pregunto esto, lo financiero, ¿no es cierto? Lo que a vos te deben y lo que vos debes tercero, ¿lo ves en el estado de resultado? ¿Puedes sacar bien la información? Te pregunto, no. todo lo que a vos te deben o lo que vos debes a tercero, que tiene que ver con lo financiero, ¿sí? ¿Eso vos lo encontrás en el estado de resultado? No. ¿Dónde lo encontrás? En el estado de situación patrimonial. Por eso el estado de situación patrimonial te brinda información patrimonial y financiera. ¿Entendés? Ah, sí, ahora sí. Se tienen que entender el razonamiento, chicos. O sea, si ustedes no saben qué es lo que es económico, qué es financiero, qué es patrimonial, no van a entender nunca para qué sirven los estados contables. Es más allá de ser un medio de transmisión de información. Porque es el tipo de información que te transmiten. Si yo quiero saber cuánto debo a tercero, ¿a dónde me voy a ver? En el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Cuánto le debo a un proveedor? ¿Dónde voy a buscar esa información? Al estado de situación patrimonial. Claro, entonces me muestra la... ¿Está claro? Tienen que estudiar razonando, chicos. Tienen que saber los conceptos. O sea, cuando ustedes lean y ven una palabra que no entienden, acá entran a la Google y la googlean para que si no estudian de memoria y no saben lo que están estudiando. O sea, es una tontera que se equivoquen y que tengamos que aplazar a un alumno porque no sepa qué información brinda un estado contable. Y una cosa tan sencilla y tan lógica aparte. Por eso nos detenemos en esta unidad, porque es muy importante. Y generalmente acá fracasan, chicos. Fracasan. Entonces pueden haber dado un lindo examen en los otros temas y llegamos acá y nos damos cuenta que no han aprendido nada porque no saben las cuestiones básicas que son inherentes a estos estados contables. Entonces, por favor les pedimos que le den la importancia que tiene esta unidad, la estudien adecuadamente, ¿sí? Todo lo que le pedimos está en este Power, así de sencillo. Y es más, hay un trabajo práctico, el 31, que es un ejemplo de cómo se elaboran los estados contables, con las notas, con los anexos. Mírenlo, porque eso les va a abrir la mente y lo van a estudiar razonando, ¿sí? Ahora que habla de nota y anexo, nosotros seguimos llamándole nota y anexo, y la NUA le llama revelaciones. Sí, revelaciones. Revelación. Que es lo mismo. Es lo mismo, pero bueno, son términos. Vamos a ir también gradualmente cambiándoles, porque si no... Sí, hasta si a nosotros nos cuesta también. No, y yo me refiero así porque cuando le elaboramos el Power le pusimos anexos, le pusimos nota, entonces para que ellos también se ubiquen, porque si yo les digo ahora revelaciones, van a decir, esto no nos subieron en el aula, y van a tener razón. Sí. Bueno, ¿dudas, chicos? ¿Nadie más tiene dudas aparte de Manuel, creo que había hablado?
Bueno, si no hay más dudas, nos veremos el jueves a las 16, vayan puntual. Vayan 10 minutos antes. Vayan 10 minutitos antes, nosotros siempre estamos antes, nosotros le damos hojas, lleven algo para escribir, lleven una calculadora, no el celular, no se puede usar el celular como calculadora. Y algunos tips, todos los que fuimos dando durante la cursada y durante esta clase de consulta, que la verdad que me voy bastante satisfecha porque las preguntas que han hecho, muchas han sido de razonamiento. Y está bueno que hayan estudiado de esta manera. Está muy bueno. Es más, hay muchos chicos que es la primera vez que, o a lo sumo la segunda en que se presentan, así que sí. Y tuvieron una participación bastante activa en general. Así que... Profe, sí. Disculpe, yo en la devolución del examen final le pregunté si había alguna posibilidad de que nos habiliten las encuestas que nos hacían al finalizar las horas de teoría del año pasado, que eran las actividades. No, no eran encuestas. Y ¿sabes qué? Para hacer eso, Tamara, tengo que parametrizar todo con nuevas fechas. Claro, bien. Sí, le había consultado y me dijo que iba a ver si se podía, pero bueno. No, hay que ponerse a parametrizar todo. Es hacer el trabajo de nuevo. ¿No lo hiciste durante la cursada? Sí, me acuerdo que me servían, por eso quería preguntarle, porque no me acuerdo, o sea, me acuerdo que me servían, pero no me acuerdo de los ejemplos. Claro. De todas maneras, hagan lo que siempre les decimos, hagan ese proceso de correlación de ir viendo la teoría e ir viendo la carpeta de trabajos prácticos. Unidad 1, o sea, cada unidad con su respectivo trabajo práctico. Y les puedo asegurar que no se van a equivocar. Y vean bien de cada rubro, de cada elemento, los rubros y las cuentas, ¿sí? Los nuevos rubros, cómo los denomina la NUA y qué cuentas forman parte integrante de cada rubro. Porque eso sí, estamos haciendo mucho hincapié. Porque es algo que va a ser de utilidad de ustedes. Bien, gracias, profe. No, por favor. Les deseamos la mejor de las suertes. Nos vemos el jueves un ratito antes de las 16. No se olviden de llevar una calculadora, algo para escribir, algo para borrar o corregir. Y bueno, los conocimientos, sin duda alguna. Aprovechen el documento y aprovechen estas horas que les restan para afianzar todo lo que hemos ido viendo. Suerte a todos. Nos vemos, chicos. Hasta el jueves, Abigail. Hasta el jueves todos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao.